Ahí está. Perfecto, ahí estamos. Bueno, vamos a retomar entonces. Habíamos visto, ahí están viendo la pantalla, sí. Eh, ¿Se acuerdan que la última vez que vimos teoría antes del parcial habíamos hablado del controlador PID? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las tres etapas? Habíamos estudiado un poquito, pensado cómo actuaban en el tiempo y también habíamos estudiado un poquito en frecuencia, relacionando cómo respondía en frecuencia cada etapa y relacionándolo con la teoría de la inversa, de lo que habíamos visto en la clase 2, que la inversa de la planta se lograba en un lazo con alta ganancia. Entonces, bueno, estudiamos cada una de las partes, la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. La parte proporcional dijimos que la ganancia, bueno, era obviamente es una constante, o sea que es igual en toda la gama de frecuencias. Después vimos que el controlador, la parte integral, digamos, es el controlador que actúa en baja frecuencia, porque es donde más ganancia tiene. Es un control lento, ¿sí? Que actúa más que nada en el estado estacionario, nos sacaba el error en estado estacionario. Y después habíamos visto la parte diferencial, que era, digamos, la que actuaba digamos, tiene ganancia en alta frecuencia, es decir, actuaba en el transitorio, digamos, mejoraba el transitorio. Cuando entraba en estado estacionario, ya la parte diferencial no tenía más injerencia. Después también habíamos visto que se ponía abajo de la etapa diferencial, espera que se los marco, ¿sí? Le agregamos este polo, ¿sí? En tau D, que es, digamos, como para limitar un poco la ganancia en alta frecuencia. Entonces, bueno, de alguna manera lográbamos aplacar un poco el efecto nocivo que tenía la parte diferencial con los ruidos de medición y todo componente de alta frecuencia que podía lograr que saturen los actuadores o que se meta demasiado ruido y que se amplifique. Así que bueno, eso es como un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Habíamos hablado un poquito en esa revistita vieja que habíamos visto de Siegel-Nichols, que justamente estos señores fueron los que, digamos, desarrollaron algún tipo de ajuste, un método de ajuste para estos controladores. Habíamos visto que ambos señores, Siegel y Nichols, trabajaban en una empresa que fabricaba justamente controladores y ellos decidieron establecer un método para ajustar esos controladores porque, bueno, a modo prueba y error, por ahí tardaban un montón de tiempo. Habíamos visto volviendo un poquito para atrás, cómo encontrábamos estas ganancias, cómo encontramos KP, cómo encontramos TI, TR, cómo encontramos TD y tau D. Podíamos empezar a jugar a prueba y error hasta encontrar algún valor, y eso es justamente lo que se hacía al principio, hasta que estos señores desarrollaron un método que hasta hoy se sigue usando. Obviamente después hay un montón de mejoras del método, muchos lo han perfeccionado, pero no deja de ser un ajuste empírico, es decir, un método que se desarrolló en base de pruebas. Yo les había contado que esta gente en la empresa esta Taylor, que fabrica instrumentos, tenían la posibilidad de simular diversas plantas, o sea, podían simular las dinámicas de una gran cantidad de plantas. Lo hacían mediante sistemas hidráulicos, capilares y demás, eran como el sistemita que les dio desde Demian, dos tanquecitos conectados y demás, y con ellos podían de alguna manera simular distintos comportamientos de las plantas y podían ensayar estos métodos de ajuste. Bueno, entonces ellos le dieron forma a este método, uno fue el que lo desarrolló, el otro le dio la parte, digamos, lo plasmó en un papel. Eso fue presentado, ¿se acuerdan que yo les conté como un paper en el año 42, si no me olvido, que Demian lo publicó, se los compartió el paper, y ellos ahí presentaban el método de ajuste, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es, que medio que primero lo trataron de hereje, se reían, qué sé yo, hasta que uno atrás saltó y dijo, yo lo probé el método y realmente funciona.
Entonces, a partir de ahí, ya esto quedó instaurado digamos, en el ámbito del control como un ajuste de estos sistemas de control PID. Les aclaro ya de entrada que como es un método empírico, este sistema de ajuste obviamente no se comporta de igual manera en todas las plantas, ¿sí? Después vamos a ver que hay una diferencia, digamos, entre las relaciones de constante de tiempo y retardo. O sea, en algunos sistemas se comporta mejor, en algunos sistemas se comporta un poco peor, pero digamos que sirve de alguna manera como punto de partida para un ajuste luego más refinado que uno puede hacer modificando ciertas ganancias. Y nos da un buen punto de partida para ajustar el controlador. Si no, uno tendría que estar probando, bueno, ¿cuánto le doy acá? ¿Le doy 10, le doy 100, 1000, 0,1? Uno no sabe nunca cómo es. Entonces, bueno, esto realmente sirve para eso. Los métodos clásicos, bueno, el original es el método de oscilación de Siegel-Nichols, que es el primero que vamos a ver, y luego hubo una modificación y después les voy a contar por qué. El primer método de oscilación de Siegel-Nichols es válido solamente para plantas que son estables a lazo abierto, y el procedimiento de ajuste del método, lo que hay que hacer es solamente habilitar la parte del control proporcional, ¿sí? La parte integral y derivativo hay que deshabilitarlo, y lo que hay que hacer es aumentar el valor de la ganancia KP hasta que el lazo comience a oscilar, ¿sí? La oscilación tiene que ser lineal, es decir, sostenida, no tiene que ni ser inestable ni atenuarse, y también debe detectarse en la salida del control, ¿sí? No solamente a la salida. Es decir, lo tenemos que llevar el valor KP hasta lo que se llama, y nosotros conocemos como ganancia crítica, la ganancia donde deja los polos a los cerrados justo en el eje J-omega, ¿sí? Entonces oscila. ¿Mm? Esa ganancia la vamos a llamar KC y ganancia crítica. Obviamente eso es, si lo pensamos como en el lugar de raíces, es cuando los polos se posicionan justo en el eje, ¿está bien? Obviamente esa oscilación va a ser de una determinada frecuencia, ¿está bien? Entonces lo que tenemos que registrar, además de KC, es el periodo de oscilación, PC, ¿está bien? Entonces, este ensayo de hacer oscilar la planta nos va a dar dos valores, KC y PC. Y una vez que tenemos esos dos valores, ¿sí? Lo que nos dice el método es que vayamos a la tabla y según el tipo de controlador que querramos implementar, ¿sí? Tenemos que poner estas ganancias. En el caso que querramos implementar un controlador proporcional solamente, te dice, bueno, agarrá la ganancia crítica, ¿sí? Y multiplicala, dividila por 2 y pone eso como KP. El método dice eso. Si querés implementar un PI, lo que tenés que hacer es multiplicar KC por 0,45, colocarlo en KP, y TR es el periodo que nos dio el periodo crítico sobre 1,2. Lo mismo para el caso diferencial. ¿Está bien? Bien. Lo que tenemos que saber acá es qué estructura se usó supuestamente Siegel-Nichols para determinar este método. La estructura que se dice que se usó es esta, ¿eh? Donde KP está fuera, ¿sí? Y KP, digamos, influye sobre las tres etapas. KP, obviamente, la parte integral y la parte diferencial, ¿sí? Esto es importante porque cuando ustedes, si alguna vez programan un PID y demás, o usan un bloque ya predeterminado, tienen que fijarse que tenga esta estructura, ¿sí? Porque puede ser que tenga esta. ¿Está bien? Fíjense que acá KP está solita, si no afecta ni la parte integral ni la parte derivativa. Pero bueno, eso es importante que se sepa. Entonces, este es el método de oscilación. Eh, hay que hacer un ensayo, ¿sí? El tema de esto, ahora les voy a decir por qué surge el otro método, pero bueno, es un tanto a veces, digamos, peligroso llevar un sistema a la oscilación, ¿está bien? A veces no podemos, ¿no? Hay sistemas que lo toleran y a veces es muy peligroso, depende del sistema físico, ¿no? Pero bueno, no importa, lo que nos hace acá, si lo pensamos también como pensando en Naisquith, lo que nos hace es llevar la ganancia hasta que la curva pasa justo por el punto -1. ¿Se entendió eso? O sea, es llevarlo a
que el sistema sea críticamente estable. Eso es lo que pide. Ahora acá lo que les voy a mostrar, lo que dice el sistema, el método, perdón, va a ser una comparación, digamos, de qué pasa con distintos valores de, digamos, de constante de tiempo. Fíjese, va a plantear acá un sistemita de primer orden, que tiene la constante de tiempo, una ganancia y un retardo. Y lo va a comparar, digamos, lo va a normalizar, es decir, obviamente como vamos a ver que se va a comparar sistemas con distintas constantes de tiempo y arrancan todos en el mismo lugar, lo va a mostrar en una escala normalizada, y esto es, digamos, la gran diferencia que tiene de comportamiento este método en función de distintas plantas que hay. Si se fijan, entre una relación de 0 a 1, que si vuelvo para atrás, X es la relación entre el retardo y la constante de tiempo. ¿Está bien? Esto quiere decir que cuando X es igual a 1, el retardo es igual a la constante de tiempo, y cuando X es menor que 1, obviamente, la constante de tiempo es mayor que el retardo. Entonces hay un comportamiento, digamos, uno quisiera, si el método sería mucho más efectivo, uno quisiera que estas curvas estén más juntitas, ¿sí? Esto significa que para una amplia variedad de plantas tendríamos un comportamiento parecido. Lo que nos está diciendo acá es que, lo que yo le dije al principio, que este método no se comporta igual para todas las plantas. ¿Está bien? En algunos casos va a dar un muy buen ajuste, y en otros casos va a decir, ¿qué me dio? Está medio feo esto. Pero bueno, vuelvo a repetir, y siempre lo digo, este método nos da un buen punto de partida para luego ajustar, digamos, las ganancias correctamente para obtener la respuesta que uno quiere. Si a uno le parece que oscila demasiado, puede bajarle la constante de tiempo de la parte de integración, o puede agregarle un poquito más de diferencia en el caso que lo tenga encendido y demás. Pero bueno, esto es, y muestro esto porque después a lo último, donde habla de ese método mejorado, caen con, o no me acuerdo ahora el nombre, logran hacer una, digamos, una mejora en el método y logran pegar estas curvas. Esa es la idea, ¿no? Que tengamos un comportamiento, digamos, más homogéneo ante la gran variedad de plantas. Pero bueno, como es un método empírico, ¿sí? Esto surgió de pruebas, ¿sí? De ensayos. Entonces, bueno. Este es el primer método, es decir, tenemos que llevarlo a la oscilación, registramos ahí qué ganancia nos dio y qué periodo de oscilación nos dio el sistema, y con esos datos obtenemos los valores. Ahora bien, cuando esto se dio, esto se presentó, esto funcionaba, fueron y le dijeron, está bien, todo muy lindo el método, pero hay sistemas que no oscilan, ¿está bien? Ustedes saben muy bien que por más que algunos métodos, algunas plantas le pongamos ganancia, 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 no van a oscilar. Entonces le pidieron a esta gente, a científicos, que desarrollen un método para, uno, las plantas que no oscilen, y dos, porque a veces es muy peligroso hacer oscilar las plantas, que es lo que yo le decía antes. Pensemos, no sé, en un nivel, pensemos en... Hay cosas que es muy difícil, digamos, llevarlas a la oscilación, es peligroso. Entonces, bueno, ellos, gracias al mismo, desarrollaron un método cuasi equivalente, o sea, casi dan los mismos resultados que el otro, pero hicieron un método que funciona a lazo abierto, y se llama curva de reacción, el método, y lo que, digamos, lo que aplica es a que se haga un ensayo a lazo abierto, mientras que la curva, digamos, tenga esta forma. ¿Está bien? Es decir, si nuestro sistema ante un escalón reacciona con esta forma de S, ¿sí? Podemos aplicar el método. Si el sistema ya tiene, tiene sobrevalor y una oscilación, no se puede aplicar. Solamente es válido para este tipo de forma. O sea, puede ser de primer orden, puede ser de segundo orden, ¿sí? Pero tiene que tener esta forma. Nosotros tenemos que aplicar una diferencia ahora les explico cómo es el método, pero tenemos que aplicar una diferencia de actuación, y la salida nos tiene que dar de esta forma. Entonces, el método
si la planta se puede escribir de esa manera, lo que dice es que hay que llevar manualmente la planta a un punto de operación, ¿sí? A lazo abierto, que estabilice, y a partir de ahí hay que aplicarle, digamos, un delta U, es decir, pasar de una U0 hasta un infinito, hasta U, otro valor de U, y ese salto de actuación tiene que estar entre un 10 y un 20%, que era hoy lo que introducía un poquito de Mian, ¿no? Llevarlo a un punto de operación, ¿sí? Y darle un salto a la actuación. Obviamente, y hablando haciendo introducción a lo que dijo Demian, esa U0 que le damos, es llevarlo a ese punto de operación, debería ser en el punto de operación, nosotros lo vamos a trabajar luego, ¿está bien? Porque nosotros queremos, digamos, ver cómo se comporta el sistema en esa zona donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, bueno, ese U0 a U infinito tiene que estar dentro de la zona de trabajo luego del controlador. Entonces, cuando nosotros apliquemos ese delta de U, digamos, lo que tenemos que obtener es una curva de este tipo, ¿sí? Entonces, bien, lo que tenemos que lograr es determinar estos valores que están aquí arriba, como siempre es la ganancia en continua, es decir, la diferencia entre los dos valores de salida y la diferencia entre el delta de la entrada, digamos. Luego tenemos que determinar el tau 0, ¿sí? Y el otro valor que es por la diferencia de los tiempos. Fíjense, T0 es cuando yo aplico el escalón, ¿está bien? Entonces, si el sistema tiene un retardo, obviamente va a empezar a responder luego de ese retardo. Entonces, bueno, tenemos que dejar que el sistema estabilice, trazar la máxima pendiente tangente y determinar el T1 y el T2. Entonces, con estos 4 valores, 5 valores que sacamos de la curva, que extraemos de la curva, tenemos que sacar, digamos, esta diferencia de tiempos y de ganancia, y con esos 3 valores que obtenemos, tenemos una tablita similar a la que vimos en la curva en el sistema de lazo cerrado o de oscilación, y según el controlador que querramos, la configuración que querramos, si es controlador proporcional solamente, o PI o PID, tomamos los valores y extraemos los valores de la tablita, ¿sí? Ahora después vamos a ver un ejemplito en MATLAB. Entonces tenemos los dos métodos. Al lazo cerrado, método de oscilación, y al lazo abierto, método de curva de reacción. Bueno, fíjense, este es lo mismo que vimos antes, ¿sí? Planteando un sistema de primer orden con retardo. Tenemos un poquito todavía más de diferencia entre las distintas relaciones de planta, ¿está bien? Entre la relación entre retardo y constante de tiempo. Es decir, que uno esperaría, digamos, ¿cuál sería el comportamiento más lindo en esta curva? Yo me quedaría con el de la relación 0,5, ¿sí? Porque no tiene tanto sobrevalor, se extingue enseguida la oscilación, pero bueno, justo hay que, para obtener eso hay que estar dentro de la gama de plantas que nos da este resultado. Pero bueno, volvemos al principio, esto nos da un buen, digamos, parámetro de ajuste inicial, y luego uno puede ajustar, digamos, las ganancias. Son 3 ganancias, uno puede a partir del valor ir variando Kp, la constante de integración, la constante de derivación, hasta encontrar la respuesta que uno quiere. Más adelante vamos a ver cómo ajustar este controlador de otra forma. Hasta ahora lo que vimos es la primera parte de control de la materia, es el PID, y cómo ajustarlo, ¿está bien? Cómo ajustarlo con estos métodos clásicos, ¿sí? Ya son clásicos porque les mostré la revista y esto viene de los años 40, ¿está bien? Antes de pasar al ejemplito que les muestro, esto es uno de las modificaciones del método de Siegel-Nichols, que es Cohen-Cohn, ¿sí? Ellos lo que hicieron en el transcurrir de los años es modificar la tabla para obtener un rendimiento un poquito más homogéneo para la distinta cantidad de plantas que uno puede llegar a ajustar. Lo que hicieron, obviamente, basándose en el método de la curva de reacción, es, fíjense, modificar, ¿sí?, las constantes en función de los mismos parámetros que encontramos de la curva.
obviamente uno si toma esto, lo que obtiene es, digamos, si bien siempre hay diferencia en las plantas, pero fíjense que acá ya tenemos un comportamiento un poquito más, digamos, comprimido en un amplio rango de plantas, ¿sí? Entre las relaciones tau y, digamos, este, constante de tiempo. Así que bueno, obviamente, y como esto hay un montón de otras modificaciones de los métodos, pero bueno, no deja de ser un método empírico, sí que se basa en ensayos, así que mucho más que esto, mucho más que obtener los valores iniciales, digamos, para ajustar un PID, no hay. De cualquier forma, también haciendo alusión a lo que dijo Demián, el operador siempre va a terminar ajustando el controlador PID, porque es algo muy común que pasa en la industria. Tocan, 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 ¿sí? El ingeniero en control deja todo funcionando, se da media vuelta, se va, y esto es dicho por gente que trabaja en la industria, ¿no? Los operadores después ajustan las ganancias y todo para... No saben mucho lo que hacen, pero no importa, ellos más o menos lo ajustan. Como el PID, ¿viste? Vos tenés tres cositas para tocar, nada, tocas uno, tocas otro, lo acomodan a su gusto y listo, y ahí queda, ¿está bien? Es un controlador muy, digamos, como de estructura fija, uno sabe que la parte proporcional hace esto, la parte, si le das más ganancia integral, llegas más rápido a corregir el error estacionario. Bueno, ya más o menos todos los operadores algo saben o le sacan información al que fue a poner en marcha y que sabe de control, y siempre, siempre lo van a ir tocando, salvo que ellos no tengan acceso a modificar el controlador, pero mientras lo tengan, sí, generalmente lo modifican. Así que, bien, esto es como la parte teórica. Yo ahora les voy a mostrar para que cargo el MATLAB. Se nos sumó. Hola, José Luis. Bueno, a ver, que les abro el MATLAB. Esperen un segundito, ya les comparto. Bueno, Hola, a buenas tardes. Ahora, a ver si los escucho. sí, sí, ahora se escucha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Se me perdió el... Acá estamos. Bueno, vamos a, en un pequeño ejemplito, que les voy a mostrar, no vamos a perder demasiado tiempo en esto, pero les voy a mostrar cómo funciona, para que ustedes vean, y vamos a cambiar un poquito de ganancias y demás, y cómo funciona el sistema de ajuste este. Esperen que esté cargando el Simulink. Bueno. Eh, lo ven medio chiquito, ¿no? Sí, sí, un poco. Esperen que lo voy a tratar de agrandar. Ahí abajo del más, a la derecha de la pantalla, o a la izquierda, no sé cómo. Sí, lo que pasa es que no lo tengo. Sí, sí, sí. Acá está. Ahí estaba tocando la pantalla para indicarte. Abajo donde dice PID, ahí, ese, ahí te Ese. lo. Bien, bueno. Yo les cargué acá un sistemita, ¿está bien? De segundo orden, que tiene un delay de un segundo, ¿está bien?
Primero, a ver si cargo las variables acá Está bien. Quería mostrarles cómo da el sistema. Como dice Demián, el primero tarda. Ahí está. Bueno, fíjense que elegí un sistema para que podamos aplicar después el otro método, ¿está bien? Que tiene forma de S. Así que esto lo que da el sistemita lazo abierto, tiene, fíjense, un segundo de retardo. Pero bueno, el método básico lo que dice es, entonces vamos a darle acá, deshabilitar la parte integral y la parte derivativa, ¿sí? Y, a ver, en KP, no sé, vamos a ponerle primero ganancia 0.5, vamos a ver qué da. Uy. Ah, perdón. Tengo que dar un valor a TD, no importa que no lo use, pero le va a dar un valor. Si no me chilla. Bien. Bueno, esperen que encuentre el scope que está por acá atrás. Con 0.5 de ganancia, bueno, tiene un sobrevalor, entonces quiere decir que puedo seguir aumentando un poquito de ganancia. Fíjense que con la parte proporcional, ¿qué es lo que pasa? A donde yo de referencia le puse 1, fíjense a dónde va, ¿sí? A 0.5. Bueno, aumento la ganancia, el método dice que vaya aumentando la ganancia hasta ver que oscile. Está empezando a 0.8. Puedo pasarme y bueno, después volver atrás. Ahí está empezando. Y así es el método, ¿eh? Igual ahora les voy a mostrar algo más matemático, pero bueno, el método en sí, estamos aplicando el método. Y yo tengo que seguir dándole la ganancia hasta que oscile. En algún momento va a oscilar. 1.1. Y ahí me pasé. ¿Ven? Consulta, Diego, el escalón de prueba que propones es el Es 0,1, o sea, o un- va un escalón apropiado a cada sistema. Sí, en realidad, bueno, es un escalón. En este caso yo opté por un escalón Bien, unitario. bien. Bueno, sí, obviamente cada sistema hay que ver cuál es el- este es un lazo cerrado, no sabemos qué es, hay que ver qué variable es la que estamos a la salida, que estamos midiendo, y yo tengo que dar un escalón, obviamente, acorde al rango de trabajo que tiene el sistema. Acá tenemos un sistema aislado, que es un sistema, una transferencia con un delay. ¿Está Bien. bien? Bueno, fíjense que estoy ahí medio que 1,05 es mucho, o sea, estoy casi, ahora lo bajé un poquito, bueno, está ahí, 0,4, pero bueno, más o menos es esto. Analíticamente no hay ninguna forma Y de ahora se encontrar el las valor ni acercarse más o menos. prácticamente, si uno tiene acá, bueno, porque tenemos la planta, ¿está bien? Pero vos Claro. imaginate que por ahí vos vas instalás un PID y pues no tenés el modelo matemático de la planta. Claro. Acá la tenemos. Analíticamente sería calcular el K por Ruth Hurwitz Claro, o exactamente. los otros Acá, métodos que vimos. Mirar el bode. acá les doy fíjense, eh, si yo corro esto, eh, acá cargo el sistemita como una función de transferencia, le agrego el delay, ¿sí? En este caso de un segundo, que es lo que hasta acá yo les mostré, ¿está bien? Y después si uso esta función que es margin, lo que te calcula justamente te dice cuál es la ganancia crítica, ¿sí? Después hagan el help, te devuelve la ganancia crítica y te devuelve la frecuencia, ¿eh? A la cual se produce. Entonces, listo, nos sirve, ya está. Usamos esto, ahora les voy a correr esto y vamos a ver. Yo para no correr todo, porque si no me pisa las ganancias.
Pero bueno, si hago esto, me fijo cuánto es KC y me dio 1.00686. ¿Está bien? Perdón, sí, KC. Sí. Así que estamos, fíjense que, vuelvo a correr, me da KC 1,0686 y el periodo crítico, bueno, me da omega n, pero el periodo crítico es 3,5869. Y ya tenemos los dos, o sea, si uno tiene la planta no tiene que hacer eso que hice yo, de ir dándole valores. Eso es, yo simulé que ustedes tienen ahí una planta y vienen, ponen el PID, lo que tienen que hacer si quieren aplicar este método es ir aumentando ganancias hasta que oscila. Salvo que tengan la planta. Si tienen la planta, listo, vienen acá y lo hacen analíticamente y ya está. ¿Está bien? Así que esto es la forma analítica. Después yo les paso, después subimos estos archivitos. Entonces, a ver que no tenga nada, voy a comentar todo esto que es del otro método. Y vamos a probar entonces los resultados que nos da. Bueno, entonces teníamos KC y vamos a activar, vamos a poner un proporcional solamente. A ver qué nos da. Acá ponemos KP. ¿Está bien? Y si, ¿qué le pasó ahora? Ah, bueno, lo puse con minúscula, perdón. Me equivoqué. Ahora sí. Pero, ¿qué le pasa? Ah, no lo corrí. Sorry. No te está tomando café. No, pues no lo corrí, no lo corrí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿qué sería entonces, según Siegel-Nichols, un controlador proporcional solamente? Esto. ¿Está bien? Esto es lo que nos da el método. ¿Mm? Ahora, fíjense que no tenemos error en régimen permanente, porque yo le puse una referencia en 1. ¿Está bien? Entonces, tenemos que, para eliminar ese error en estado estacionario, tendríamos que, según lo que vimos el otro día, implementar un PI. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a la tablita, calculo el TR, y la ganancia integral es 1 sobre TR. ¿Sí? Bien, entonces, volvemos acá al Simulink, y acá ponemos KI. Y ahí tenemos un PI. ¿Mm? Ahora desapareció el SR, el scope. Me quedo sin, tengo un monitor chiquito. Bueno, esta es la cosa, es medio feo lo que da. ¿Sí? En realidad es como muy lento la parte integral. Fíjense que tarda, pero llega. ¿Sí? En algún momento llega. Uno que tendría que hacer acá, si uno quisiera, digamos, modificar esto porque quiere dejar solamente un PI, bueno, uno podría jugar un poquito, darle un poquito más de ganancia, un poquito más de ganancia integral, hasta llegar a algo que le convence. Esto es lo que da el método. Vamos a probar por último el KD. Recuerden que el KD, fíjense, el derivador acá es S, y abajo tiene el polito este que es el digamos, el que voy a comentar esto. No sé, bueno, puse el traje el mouse. Estoy con el... Bueno, vamos a poner entonces el PID. Y a ver qué nos da. Bien. Bueno, este es el PID. No está muy mal. Está bastante bien. Fíjense que agregando la tapa diferencial se mejoró, digamos, el transitorio. Si a uno no le gusta lo que dio, uno puede ir toqueteando KP, KI, KD hasta encontrar, digamos, lo
lo que uno quiera para llegar a las especificaciones que uno tiene, ¿no? A veces uno no necesita tanta velocidad, puedo hacerlo más lento. Bueno, depende. Uno tendrá sus especificaciones, por ahí es mucho el sobrevalor, fíjense que tiene casi un 20%, por ahí es mucho. Entonces, bueno, se pueden ir, digamos, manejando las ganancias hasta llegar a lo deseado. Fíjense que yo TD lo puse muy chiquitito, ¿se acuerdan que era 0,01? Lo tengo por acá arriba. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que es prácticamente está muy a la derecha el polo y no estaría casi limitando la ganancia de la parte derivativa. Pero si uno quiere que esa ganancia derivativa se limite más, lo vamos corriendo hacia la izquierda del polo y lo logramos limitar. Ahora, si nosotros quisiéramos aplicar el otro método, el de la curva de reacción, tenemos que ver entonces, perdón que lo tengo acá abajo. ¿Sí? Yo lo que tendría que hacer acá, yo ya lo hice, pero lo que hay que hacer es trazar, ahora no lo voy a hacer de vuelta, pero hay que trazar una línea, ¿sí? Buscar la máxima pendiente, y sacar los tiempos, ¿sí? El T0, que ya sabemos cuál es 1, el T1 y el T2, para ir a la tablita y calcular los valores. Entonces, si uno hiciera esas cuentas, que yo ya me adelanté y lo hice, ¿sí? Los tiempos me da esto que está acá. T1, T2 y T0, ¿sí? Yo en este caso T0 es 0 porque es donde yo aplico el escalón. No sé si quieren repasamos de vuelta el método como es. Pero, bueno, si uno traza la máxima tangente, yo lo hice en esa misma figura, saqué los tiempos, y lo que tengo que hacer ahora es ir a la tabla. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo me da, entonces, con el método de curva de reacción, un proporcional solamente. Vuelvo acá, saco esto, ¿sí? Y este es el proporcional de el método de reacción. ¿Sí? Es tiene un poquito más de oscilaciones que el anterior. ¿Se acuerdan que el otro era 0,5 la ganancia? Llegaba a 0,5, este es un poquito más elevada la ganancia que da. Bueno, puedo hacer lo mismo, vamos a probar ya que estamos, a ver cómo se comporta el PID de este método. Calculo. Vamos a encender la parte integral. Es un poquito mejor, digo, este PI con este método, dio un poquito más linda la curva. Y por último, esto no es más, chicos, que los valores que me dio, voy a la tablita y los calculo, o sea, no es nada, nada del otro mundo. Simplemente que hay que tener la capacidad de poder obtener esta curva. Si uno va a una planta, digamos, hay que de alguna manera obtener los valores, llevarse esa curva y analizarla. Bueno, y este es el PID. Si uno el PI es mejor en este método que en el anterior, y el PID en realidad quedó, digamos, con menos oscilaciones en el anterior método que en este. Esa es la diferencia que tienen ambos métodos. ¿Está bien? Estoy haciendo una comparación entre ambos métodos con la misma planta. Por eso que uno a partir de acá, lo que tendría que hacer es ajustar, ¿sí? Las ganancias, bajar, ir viendo hasta que le queda la curva más linda, digamos. El ajuste final es así, es probando. Ahora, Diego, consulta. Supuestamente no, en realidad Cohen lo hicieron después, como Sí. una mejora o como una... Sí. ¿Por qué no se ve que la curva es mejor la que se logra con Cohen que con el otro modelo? ¿Es por el caso particular de cómo es la planta? ¿O el modo que lo hace Cohen es más general para otro tipo No, de plantas?
con la curva, o sea, la tabla mejorada de Cohen lo que hace es que a vos tengas resultados parecidos para una mayor cantidad de plantas posible, ¿está bien? Está Lo que hace bien. es fíjate que por ahí acá si nosotros tuviésemos otra planta con otro nivel de retardo y acá hacemos el método, o esta misma planta con más retardo, pues el método da hasta mejores resultados que esto, no sabemos. Eso se hizo una comparativa, se determinaron 3, 4, digamos, abanicos de planta en relación retardo constante de tiempo, ¿está bien? Bien. Y si uno aplica la curva de Cohen, se supone que tiene resultados más homogéneos para mayor cantidad de plantas. ¿Sí? Porque En este caso está dando mejor el método de Nichols, creo que Nichols, no depende, me porque sale bien el nombre. fíjate que en realidad el PID, si uno toma la tabla de la curva de reacción y lo coloca, da mejor resultado que el PID habiendo hecho una curva de reacción. ¿Está bien? Porque es así, por ahí existen plantas en que ambos métodos dan casi iguales. Pero esa es la falencia que tienen los métodos empíricos, ¿está bien? Son métodos que dijeron, bueno, si nosotros aplicamos esta planta, para una amplia variedad nos sirve este método de ajuste. ¿Mm? Es decir, de alguna manera uno tiene que tener un valor para empezar a poner ganancias, si no uno puede estar... Imagínate, acá es porque hacemos play y listo, pero imagínate sistemas que tienen por ahí constante de tiempos de minutos, de horas. Para ajustar un PID, por ahí podés estar semanas, ¿sí? Porque si vos, vamos a probar con esta ganancia, le podés poner la ganancia y tenés que esperar que el Una sistema... hora hasta que responda y a ver qué pasa. No, yo trabajé con docentes que trabajaron en la refinería de YPF, esto es medio a modo de anécdota. Tenían que levantar una matriz de transferencias, ¿sí? Porque hacían ciertas entradas cero, le daban a cierta entrada y veían cómo salía la salida y armaban una matriz de transferencias, ¿está bien? Imagínense que una matriz con comportamiento. Y en constante tiempo de 4 horas, algunos. Entonces, para obtener una matriz de transferencia, pues estaban 3 semanas y media. ¿Sí? Porque entre que evaluaban, bueno, y acá pasa lo mismo. Entonces, el método lo que te ahorra, digamos, es tiempo en decir, bueno, haces un ensayo y obtenés una ganancia. Partís de te da una base como para partir y de ahí después empezar a hacer un ajuste más fino. A partir de ahí, bueno, a partir de esto, decir, no, tengo que bajar la oscilación. Bueno, bajemos un poco esta ganancia, aumentemos un poco esto, ¿sí? Esa es la idea de los métodos de ajuste. Acá pues lo vemos en simulación y parece, digamos, todo mucho más sencillo, pero cuando uno va a una planta, que tenés constante de tiempo grandes, si no tenés un método que te alivie eso y puedes estar mucho tiempo, ¿está bien? Y eso, viste, el que paga después no le gusta. Entonces, bueno, los métodos de ajuste se dan, porque son los métodos clásicos, se dan en muchos cursos de control, en muchos cursos se venden cursos para enseñarte a hacer esto, para que ustedes tengan una idea. Pero bueno, a veces a los operadores les sirve, ¿sí? A nosotros después nos va a parecer esto una pavada, pero a los operadores les sirve esto. Les sirve como punto de partida. ¿Qué valor poner inicial? Vos te encontrás le pones un PD a una planta y conectaste las entradas, conectaste el actuador, ¿y cuánto le pones de ganancia? ¿Está bien? ¿Con cuánto partís? No lo sabés de antemano. Entonces, si no haces algo de esto, o te llevas la curva de reacción a tu casa y haces cuentas y traes una tablita, y bueno, le pongo esto para empezar, esto ayuda. Esta es lo que nos da el punto de partida. Para algunas plantas vamos a tener resultados excepcionales, en el sentido de que poco sobrevalor, poca oscilación, y en otros vamos a dar algo que, che, esto no, hice algo mal, no, es así. Es un método empírico, ¿está bien? Su nombre lo dice. Pero bueno, después les paso esto como, es un ejemplito, digamos, ilustrativo. Más que esto, PID y Siegel-Nichols no es. Existen, esa tabla mejorada es una de las tantas que hay muchos métodos, digamos, tipos que trabajaron
para mejorar un poco esto. Se nota que esta comparación es distinto a esta. Perdón, acá. ¿Sí? Que es mejor o peor, y bueno, depende. Pero hay diferencias entre un método y el otro. Pero bueno, estos son los dos clásicos métodos de ajuste de controlador. Después nosotros, cuando empecemos a ver ahora el otro tema de la materia, vamos a ver que existe otro tipo de ajuste de controlador, ya más matemático, ¿está bien? Pero bueno, yo quiero cerrar el tema de PID. ¿Les quedó claro entonces el tema de lo que es PID? ¿Qué hace cada etapa? ¿Qué es un controlador de estructura fija? No sé, si alguien tiene una duda, si no, hacemos un repasito ahora, para antes de pasar a otro tema. ¿Les quedó claro el tipo de controlador? ¿Lo habían visto alguna vez en alguna otra materia? No, ¿en Sí, otra materia? Creo que Sí, no. porque a veces se da, qué sé yo, en diseño de micros me tocó Ah, programar uno, sin saber muy bien qué es lo que estaba haciendo. claro, ahí está el tema. Todavía no tenía control, pero hacíamos un hornito simulado y adentro el ajuste era a través de un PID. Y veíamos Claro, las curvas, pero siempre simulado. lo que tiene de bueno el PID que es, digamos, si no tenés conocimientos de control, podés entender lo que hace. ¿Está bien? Sí, sí, nos explicaron así una idea general. Son 3 etapas y ajustar Claro, las en ganancias realidad, de cada etapa y bueno. La impresora en 3D de Demian ah, es un PID para ajustar la temperatura de la cama y del claro, nozzle. Y tenés que calibrarlo, de hecho, también tenés que hacer una calibración del PID para que funcione bien y llegue a la temperatura lo más rápido posible y se mantenga lo más estable posible. y que no se Claro. pase, Y que no que se no tenga pase, claro. sobrevalor. Claro, no tenga sobrevalor porque, aparte, genera un montón de problemas en el plástico. Claro. Y Entonces, también los controladorcitos, los drivercitos de los paso a paso no tienen PID también, ahí no vi, no, lo que sí ¿no? sé bien es de la temperatura, porque como va prendiendo y apagando No, pero eso es un por, on-off. por PWM. No, después utiliza varios métodos para poder Ah, ok. encender y mantener, digamos, con No, transistores. nunca me metí adentro. Sé que Sí, sí, llega pero un de hecho momento. hay que calcular Ah, varias constantes, hay que rodar el programa y te permite, hace, digamos, espera que vos enfríes la máquina, que esté bien fría, que la arranques, entonces va calentando progresivamente hasta que llega al valor final de temperatura y ahí empieza a generar, bueno, obviamente, jugar ahí toda la matemática y te hace calcular unas constantes, y después esas constantes se las tenés que colocar en el programa, en la parte de la programación, y bueno, eso como que realimenta un poco el ya que sistema estamos, y con esa información y empieza a mejorar. no te escucha, está muteado, Demian. ¿Está ahí? Ahora sí. Bla, bla. El Marlin viene con dos enfoques, el sistema operativo, con el Bam Bam que ponen ahí, que es el on-off, y el PID. Lo que pasa es que el PID te lo modula por ancho de pulso. Sí, sí. Entonces, bueno. De Sí, en hecho, realidad lo que hace, el otro sistema está por si tenés que ponerle, en vez de transistores, relay. Si le pones claro, relay no le podés hacer la calibración de PID claro. porque empiezan a oscilar como locos los relay y te los destruye. De hecho, no conmutan. Por eso tiene dos sistemas. Si es con transistor, sí, lo puedes utilizar sin ningún problema. Lo que pasa es que a veces la corriente es muy alta y los quema, entonces la gente lo reemplaza directamente por relay. En mi caso, uno de la cama que lo tengo hecho así, lo cambié y claro, se lo tenés que deshabilitar. Y de hecho tarda bastante, mucho más Sí, en sí, habilitar y en está darle. bien. Yo veo que cuando empieza a regular la temperatura, empieza ahí el LED que conmuta el MOSFET, digamos que enciende y apaga, empieza a modular, modula el ancho de pulso. Esa debe Claro. ser la actuación, digamos, debe salir por una salida PWM que tiene el micro. Sí, De hecho, es muy, muy inmediato. Entrás ahí
al archivo de configuración, al configuración.h, y una de las primeras Claro. cosas que está el La control de temperatura. temperatura de la cama y del extrusor. Me acuerdo el de la cama, haberlo visto, y lo cambié un poco para jugar, pero el de extrusor no me acuerdo. O sea, debe estar ahí abajo igual, ¿no? Debe Está ser todo. similar, porque en realidad también es otra resistencia, así que A ver, debe ser similar también. Lo que les quería comentar, que por ahí encuentran en algún momento algunos controladores PID que son tipo módulos, ¿está bien? Que directamente tiene por ahí la entrada ya, que vos la podés configurar de 4 a 20 mA o 0 a 10 voltios para conectar a un sector, o incluso vienen con entradas para termocupla directamente, eso es configurable. Tu salida también puede ser 0 a 10 voltios, 4 a 20 mA, y eso adentro es un PID, ¿está bien? Y uno le accede a poner las ganancias, KP, KI y demás. Tienen otras configuraciones, pueden tener sistemas con efecto anti-wind-up, después lo vamos a ver, o efecto bumpless y demás. Y esos mismos equipos tienen lo que se llama un autotuning, ¿sí? Un autoajuste. Lo que hace generalmente es un proceso que abre y cierra, o sea, lleva al máximo la actuación, después la baja, después la sube de vuelta en distintos tiempos, pero son métodos de autoajuste que cada digamos, fabricante decidió implementar y programar, ¿está bien? No responde por ahí a esto, por ahí saca, digamos, determinados valores en esos ensayos que hace y calcula por algún algoritmo las ganancias, ¿está bien? Generalmente funcionan bien, ¿está bien? Pero nadie sabe cómo es, no te explica cuál es el método. Lo que te dice, bueno, le da al 100% por tantos segundos, luego al 0, espera tanto, luego le da al 100% por menos tiempo, y así. Voy a darse 3 etapas, y bueno, cada controlador, digamos, tiene su método, pero lo van a encontrar el autoajuste, digamos, el autotuning. De hecho, bueno, los modulitos de MATLAB, los PID de MATLAB también lo tienen, ¿sí? Pero bueno, lo que nosotros vemos acá es, presentamos el controlador de estructura fija, estudiamos qué hace cada etapa. Ustedes lo entendieron, vos, Juan Manuel, cuando programaste lo entendiste, ahora le dimos su explicación desde el enfoque de control, ¿está bien? Claro, claro, yo solamente lo que probé que funcionaba mucho mejor que un on-off, ¿no? Y que una ganancia, vimos que mejoraba, que funcionaba mejor, pero no entendíamos qué estaba pasando atrás. Simplemente Claro. eran programar y eran un par de líneas de código y Está bien, velar. acá lo que nosotros le dimos, estudiamos la estructura y relacionamos un poquito con lo que vimos antes de hacer Sí, inclusive por errores numéricos había llegado a unas curvas que eran mejor de lo esperado. Y era gracioso porque José me decía, no, no te puede dar así, me dice, no te puede dar tan bien, ¿qué estás haciendo? Y nada, eran errores míos, Claro, errores de introducir código, claro. había un par de problemas y resulta que generaba una respuesta mejor, que después, bueno, no pudimos estudiar, Igual, no vimos igual, qué era, por qué funcionaba mejor, pero bueno, no le encontramos la vuelta, pero funcionaba mejor. ¿qué era lo que igualmente, programabas, Juan Manuel? ¿Qué controlabas? Era un modelo de un horno, creo que era. Pero era simulado todo. Programábamos y después lo corríamos. Creo que se programaba en la Atmega 32 de ABR en esa época. ¿Pero calentaba algo o era un...? No, las pruebas se hacían en Proteus, ¿viste? Se ponía y se veían las respuestas. O sea, se programaba el código como si fuera a ir el Hexa al micro, pero se ponía el Hexa en Proteus y se veían las respuestas. Y se podía jugar con algunas cositas y bueno, se veían las respuestas. igualmente, cuando vos programás en un micro, estás programando la versión digital del PID, que no es esto. O sea, lo que haces es, tenés un integrador, pero es un integrador discreto. Claro, ¿Bien? sí, Una variable le sumás una proporción del error. Te vas acumulando en una variable que es un integrador, pero discreto. claro, y había problemas con los desbordes, y había otro tipo de problemas. Cuando uno empezaba a integrar durante mucho tiempo, ¿qué pasaba? ¿Cómo se llenaban las Bueno, variables? después lo vamos a ver, que hay formas de evitar eso, que son el efecto anti-wind-up, porque viste,
del inglés del que el viento se lo lleva, ¿está bien? Eso cuando el sistema tiene mucho retardo y vos empezás a integrar, la planta no actúa hasta que no le llega la información. Entonces el integrador se carga tanto que se empiezan a provocar como oscilaciones, ¿está bien? Claro, ahí lo que, en el caso de diseño de micro, lo que pasaba era que en un momento se te desbordaba el tamaño de la variable. O sea, Claro. vos tenías, creo que era de 8 bits el micro, y llegaba un momento que, bueno, podías integrar más porque No. lo Eso, bueno, pasaba. esos son problemas de Gran detalle, implementación. Esos son problemas de implementación que acá no lo... claro, eran esas cuestiones Daba la variable y sonaba. Está bien. claro, que Pero vos lo bueno, veías en forma teórica y decís, bueno, acá integremos. Che, pero ¿para qué claro, es la integrar? Y bueno, en forma discreta tenés que sumar. Y bueno, ¿hasta dónde podés sumar? claro, es una acumulación, digamos. Exactamente. Claro. Bueno, entonces, básicamente lo que vimos hasta ahora fue la estructura del PID, cómo ajustarlo de forma con estos métodos empíricos. Y bueno, vimos qué hace cada etapa, eso más o menos está acá en el resumen, lo que vimos hoy al principio. Y después lo que vamos a ver otra forma de ajustar este controlador, ¿está bien? Ajustarlo, digamos, y ubicar los polos en un lugar deseado, ¿sí? Es decir, cuando uno dice ubicar los polos en un lugar deseado, es decir, elegir un par de polos, eso estás eligiendo un comportamiento deseado, y vos lo que haces es tratar de calcular Kp, Ki, Kd y Td para que te ubique esos valores, te ubiquen los polos a lazo cerrado en el lugar donde vos querés. Eso es lo que vamos a ver después. Sí. Así que bueno, esto es, digamos, como para redondear un poquito el tema vamos a abrir el otro archivo, vamos a empezar ahora con la parte, digamos, más de control. Esta es la clase 7, creo que es la 9, ¿no? Digo, con respecto al tema del modelo de la planta, digo, uno mete un escalón para empezar a probar el PID y bueno, buscar variables. Ahora, yo cuando veo cómo responde la planta al escalón, de alguna Ujú. manera en el tiempo lo veo como una convolución entre el escalón y el modelo de la planta. ¿Habría alguna manera de hacer una especie de deconvolución y sacar de ahí el modelo y poder estudiar después la respuesta en MATLAB? Vos para sacar los tiempos de la curva de reacción. No, yo para a partir de la planta real sacar un modelo experimental solamente mirando mi Ah, entrada, que fue un escalón, y mi respuesta a ese escalón. claro, Entonces, vos decís desde tu respuesta, vos capturás la respuesta si yo estuviera gráfica. simulando, digo, bueno, yo pongo un escalón Sí, sí, entendí. y veo una salida. Esa salida sé que en el tiempo es la convolución de mi entrada a escalón con mi planta. Digo, en la vida real, digo, yo también podría poner un escalón y observar esa salida, y después comparando Una las dos ingeniería curvas, inversa. hacer una especie de cuenta que sería una deconvolución o una inversa de la convolución, y de ahí sacar quién es mi planta o mi modelo de planta. Y Entonces, lo que nosotros vimos la otra vez era tratar de asociar ese comportamiento con alguna respuesta del sistema de primer orden, segundo orden, y tratar de encontrar los parámetros para que te dé claro, una respuesta similar, ¿está bien? Porque claro, no te olvides que lo que nosotros vemos acá son respuestas de sistemas función de transferencia, pero lo que vos vas a medir va a ser algo que sí, tiene una salida que vos Parecido. la podés asociar a una respuesta de primer y segundo orden, pero va a estar contaminada por algún tipo de ruido o de no linealidad del sensor y demás, que de convolucionarlo por ahí no te dé algo, digamos, claro. matemáticamente. Sí podés tratar de encontrar una función de transferencia que se asimile lo más posible a Claro, eso. uno al ver la respuesta al escalón lo que debería plantearse es cuál sería el modelo más parecido que me dé una respuesta similar, sin tener en cuenta tantos detalles como lo que uno vería en la salida. Lo que vos decís se hace en la identificación, ¿está bien? Que se le da una señal, un tipo de señal determinada, se toma el registro de la entrada, de todas esas muestras de entrada y de la salida, vos proponés un modelo y mediante un algoritmo lo que hace ese algoritmo es encontrar el mejor, digamos, combinación de coeficientes de esa transferencia que vos propusiste
para que se asemeje a la planta. ¿Está bien? Está bien. Lo que se termina haciendo es un sistema con, digamos, tenés más soluciones que, más ecuaciones que, sí, más soluciones que ecuaciones. Tenés que encontrar, son por ahí 3 o 4 parámetros, pero vos le tirás al algoritmo un montón de muestras, y lo que trata de hacer el algoritmo es encontrar cuál es el mejor combinación de coeficientes para que esa planta se asemeje a lo que vos le pasaste. ¿Está bien? Se trata de encontrar, eso se hace en la identificación. Y si no, tenés que vos buscar, digamos, una planta de primer, segundo orden, como vos le encontrés la forma, vos vas a mirar la forma al lazo abierto y decir, y esto parece que es un sistema de primer orden o de segundo orden, y buscás la mejor, digamos, combinación de coeficientes para que te dé algo similar. Claro. Siempre lo que se trata de hacer es eso. Vos cuando vas a obtener una medición no vas a tener una así, lo que vimos en Simulinos, todo perfectito, así, viste, una CNS, no, vas a tener una señal que vas a tener, bueno, esto se parece a más o menos ahí, mira, tiene sobrevalor, tiene un poquito de oscilación, y lo podemos entonces encuadrar en un sistema de segundo orden. Y bueno, vos le vas a encontrar, vas a tratar de buscar la transferencia que más se aproxime a eso. Y eso lo vas a usar para analizar, para diseñar controlador y demás. Si hay alguna diferencia, nosotros vimos que, bueno, gracias a Dios, el control por reglamentación es bastante robusto ante errores de modelado, entonces te va a funcionar. De hecho, ¿te acordás que Demian una vez dijo, bueno, usemos algo más sencillo, por ahí? Sí, yo comprobé la robustez en la resolución del punto 5 del parcial. Pero bueno, lo que vos decís es algo que se puede resolver mediante la identificación, se suele hacer. Pusimos cualquier cosa y andaba, no sé por qué, pero andaba. Bueno, O creemos que andaba, no sé. lo vamos a ver. ¿Puedo decir una cosa? ¿Sabés por qué andaba? Demian no se ríe, perdón, Demian. No, me río, Perdón, no, Demian. porque Yo gracias a siento Dios- que te defraudamos. No, Siento no, que no, te no, defraudamos pará, y que te agarrás la cabeza. No, Y si no no. estuviéramos en forma virtual, capaz que hasta una agresión ¿Sabés por nos qué? mereceríamos. ¿Por qué podés poner? Porque lo que tenías adentro no era ácido nítrico en los tanques. Claro. Porque si vos agarrás y decís, tengo 2 tanques con 2 toneladas de ácido nítrico, mandá el caudal de entrada, ponelo en 8. ¿Sabés dónde terminan Ahí te vas a todos? acordar. ¿Sabés dónde? Sin piso, terminan en China, del otro lado. Bueno, entonces pará, tenés que reformular el enunciado. El tacho tenés que aclarar lo que tiene adentro, entonces ahí ya uno lo piensa de otro modo. Háganlo Usted se bien, juega la vida. hagan el Claro. ejercicio, háganlo bien y no tengan riesgo. Lo ponen en 6 y se va a quedar en 6 si lo hacen bien. Pierden todos los riesgos. Más barato. Así que bueno. Bueno, seguimos un ratito, media horita más, a ver cómo avanzamos con esto. Acá nos metemos ya en este capítulo en lo que es diseño de controladores, ¿está bien? Ya habiendo visto el controlador de estructura fija, que es el PID, ahora pasamos a algo más, digamos, general, ¿sí? Esto es, ya nos metemos de lleno en lo que es nuestra materia. Vimos el controlador PID, vimos cómo se ajusta empíricamente, pero ahora nos metemos en algo más, digamos, general de lo que es diseño de control. Y nos vamos a preguntar lo siguiente, que es algo, digamos, que se basa en nuestra materia. Es decir, tenemos un modelo, un sistema, es decir, logramos hacer lo que dijo Juan Manuel, obtener un modelo del sistema que nos representa la dinámica de la planta. Nos preguntamos entonces si es posible sintetizar un controlador tal que los polos al lazo cerrado tengan una ubicación predeterminada. Es decir, ¿podemos diseñar un controlador tal que cuando cerremos el lazo con ese controlador ubiquemos los polos en un lugar determinado que elijamos nosotros? Bien. Bueno, en principio sí, lo vamos a poder hacer. Y este método se llama método de asignación de polos, ¿sí? Y es lo básico, digamos, de lo que es síntesis de controladores. Dijimos, en principio sí, porque después otra parte, otro capítulo de la materia, ¿sí? Uno es, ¿podemos ubicar los polos donde querramos? Sí. Después vamos a decir, bueno, en realidad tenés un montón de limitaciones que te impone los sensores, los actuadores, la planta misma, que vos no podés ubicar los polos donde vos quisieses.
en cualquier lado del plano. Tenés limitaciones que te van a restringir un poco eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En principio, matemáticamente sí, podemos. Bajo ciertas condiciones lo podemos hacer. ¿Está bien? Este método entonces se llama asignación de polos. Vamos a recordar el lazo, porque vamos a trabajar en este lazo de 1 grado de libertad. Se llama de 1 grado de libertad porque hay una única transferencia que nosotros podemos modificar para llegar a lo que queremos. El lazo ya lo conocemos, tenemos perturbaciones de entrada, perturbaciones de salida, ruido de medición, y recordemos entonces que a la planta siempre la venimos llamando como una transferencia, donde tenemos un numerador que es B0, un denominador que es A sub 0, y en lo que respecta al controlador, tenemos el numerador que lo llamamos P y el denominador que lo llamamos L. Entonces, bueno, generalmente acá tenemos, digamos, escritos los polinomios como son en general. Y supongamos que entonces ese lugar donde nosotros queremos ubicar los polos está dado por un polinomio característico de lazo cerrado, y es, digamos, un polinomio que nos dice dónde nosotros queremos tener los polos. Esto lo elegimos nosotros, es decir, nosotros queremos los polos ubicados ¿dónde? En las raíces de este polinomio. Entonces, ¿cómo tiene que ser el controlador para que dada una planta, a lazo cerrado, los polos estén ubicados en las raíces de este polinomio? Las raíces, digamos, nosotros vimos que asociamos transferencias con comportamiento de, qué sé yo, sobrevalor, tiempo de establecimiento, tiempo de crecimiento. Tenemos una relación entre polinomios, polos y comportamiento en el tiempo. Ya lo vimos, ¿se acuerdan que vimos los distintos comportamientos de los distintos sistemas? Sobreamortiguado, subamortiguado y demás. Entonces, bueno, nosotros, si a nosotros nos dicen, nos dan, digamos, especificaciones de diseño determinadas, decir, bueno, queremos que no tenga sobrevalor, queremos que tenga sobrevalor, pero no tiene que ser mayor a tanto por ciento, queremos un tiempo de establecimiento. Bueno, nosotros podemos llegar a partir de esas especificaciones de diseño a encontrar un polinomio cuya respuesta entonces de 1 sobre ese polinomio, ¿sí? Nos dé lo que nosotros queremos y cumpla con nuestras especificaciones. Entonces, nuestro, digamos, comportamiento va a estar nucleado entonces en los polos de este sistema. Por eso se llama diseño de controladores por ubicación de polos. De ahí viene el título. Entonces, bien, supongamos que nosotros por nuestras especificaciones que nos dan, encontramos cierta cantidad de polos, cierta X cantidad de polos, y esos polos se pueden, digamos, establecer en un polinomio. Ahora bien, entonces, tenemos la transferencia de nuestra planta a controlar, que está dada por B0 y A0, y entonces lo que queremos encontrar son los polinomios P y L, de modo que cuando cerremos el lazo, el polinomio característico del lazo cerrado sea ALC, que es lo que vimos antes. Entonces, bueno, vamos a verlo primero en un ejemplito, y después vemos la forma general. Entonces, partamos entonces de la planta, esta, que es G0, que es 1 sobre S cuadrado más 3S más 2, eso es B0 es 1, A0 es S cuadrado más 3S más 2, y consideremos entonces una estructura de un controlador. Este tipo de estructura se llama atraso-adelanto, es decir, tenemos un polo y un cero, un controlador que es un polo y un cero, y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿se acuerdan de nuestro polinomio característico de lazo cerrado, que era el polinomio que, o sea, el denominador de todas las 8 funciones de transferencia que tenemos en el caso? ¿Se acuerdan que era A0 por L más B0 por P? Lo que tengo acá. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que estudiábamos esto? ¿Esto qué era? Era el Los denominadores de la función de transferencia. Las 8 transferencias del sistema. Entonces, habría que igualarlos al producto de los dos polinomios. exactamente. Entonces, A0 por L más B0 por P tiene que ser igual a ¿qué? Al polinomio deseado. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos que encontrar, ahora después vamos a la regla general para que esto siempre tenga, digamos, solución, pero lo que tenemos que hacer es esto que está acá, justamente es
No está hecho acá, pero me voy a pasar a la... Perdón que saco pero... Y el numerador no se evalúa también porque capaz se puede poner también cero No, más. en realidad el numerador te va a dar, no sabes dónde te va a dar, no sabes los ceros esos no se manejan, ¿está bien? Sí podés vos ubicar los polos que te van a mandar la dinámica. Claro. Ahora, arriba, y te va a quedar el G por H, ¿sí? Eso no sabés dónde te va a ir. Vos podés igualar la parte de abajo. La Claro. parte de arriba, y bueno, cada transferencia va a tener un numerador que va a ir cambiando. Ese numerador, nos adelantamos un poco a esto, pero ese numerador, esos ceros que te aparezcan ahí arriba, te pueden modificar la respuesta. Claro. Ustedes saben, ¿se acuerdan? Pensemos un poquito en Bode. ¿Qué pasa si los ceros están antes que los polos o si están después? ¿Sí? ¿Se acuerdan que te pueden variar? Una cosa Claro, es te que puede no cambiar tengas nada arriba, tu comportamiento va a estar solamente dado por los polos, pero si arriba te aparece en cero, te lo pueden modificar. ¿Está bien? Todo depende de eso, no lo puedes manejar. Nosotros lo que podemos igualar es el denominador. ¿Está bien? Porque es donde nosotros queremos los polos a lazo cerrado. De las 8 transferencias que tenemos. Pero arriba, bueno, eso no lo podemos manejar. Lo que yo puse acá en la tablet es lo que no está en las filminas, ¿está bien? Pero es para modo de mostrarles, digamos, Yo fíjense, me perdí un cachito, Diego, en que era el polinomio deseado, o sea, que es una para propuesta. que vuelva un poquito para atrás. El Sí, polinomio deseado, bueno, lo tenemos acá, sí. ¿sí? Que es el polinomio que vos elegís con los polos donde vos querés que se ubique tu Ah, está bien, polinomio. está bien. Primero yo digo dónde quiero tener los polos, No. planteo el Ahora vamos a polinomio. ver, después avancemos, vamos a ver qué orden tiene que tener esto, ¿sí? ¿Qué orden tiene que tener esto? La parte, digamos, hay una regla para seguir, pero ahora lo que hicimos fue plantear un ejemplo, ¿está bien? El ejemplo era, vuelvo un cachito para atrás, ¿sí? Digamos, tenemos esta planta, ¿sí? Uy, esperen que me fue. Tenemos la planta, proponemos esta estructura de controlador, después vamos a ver qué forma tiene que tener esto, pero acá en el ejemplo se propone esta estructura, que es un polo y un cero, ¿sí? Y este es nuestro polinomio a lazo cerrado deseado. Yo quiero que mis polos a lazo cerrado estén en ese lugar. ¿Está bien? Eso es algo que propongo yo. Está bien, Lo está bien. hablamos antes, dice, bueno, eso va a surgir luego de un comportamiento deseado. ¿Está bien? Que va a surgir de si vos querés o no sobrevalor, si vos querés todos los polos en el eje real, si vos querés los polos con algún tipo de factor amortiguamiento determinado, frecuencia natural. ¿Está bien? Eso lo establecés vos. Obviamente va a haber un orden. Digo, el orden de este sistema es 3 y tiene un porqué, después lo vamos a ver. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es A0 por L o B0 por P, que de acá pasamos a esto, y es lo que yo les pongo acá en la tablet ahora, porque hay un pasaje que no se ve, pero bueno, eso es lo que les quería mostrar. Entonces, volvemos a lo que yo les estaba mostrando, ahí lo están viendo. Entonces, fíjense, esto que tenemos acá, la primera parte, estoy borrando, perdón. Esto es A0, ¿sí? Esto es L. Después B0 era 1, ¿se acuerdan? Y esto es P, ¿está bien? Entonces lo que hay que hacer acá, lo que no está hecho ahí, es yo hice la distributiva, ¿está bien? Sí. Agrupé los factores y me queda un sistema de tercer orden a la izquierda igualado a un sistema de tercer orden a la derecha, ¿está bien? Entonces, para encontrar L0, L1 y P1 y P0, lo que tengo que hacer es igualar, bueno, el factor este de segundo orden con 3,
el factor este de primer orden con 3, y 2L0 más P0 con 1, ¿está bien? Eso es lo que hay que resolver. Y hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, esto es la parte que no estaba en la filmina, pero se las quise mostrar. Entonces, yo ese sistema de ecuaciones los puedo escribir de esta manera, puedo escribir de forma matricial, ¿sí? Yo les voy leyendo de acá, por ejemplo, ¿se acuerdan que 1 está igualado en 3? O sea, la primera ecuación era L1 es igual a 1, eso es lo que me quedaba, una de las ecuaciones. Después la otra ecuación era 3L1 por 1L0 es igual a 3. Bueno, lo que hago es llevar ese sistema de ecuaciones y escribirlo de forma matricial. Si esta matriz, ¿sí?, se puede invertir, yo puedo multiplicar entonces por la inversa de esta matriz acá, y me queda la inversa de esta matriz por esta, y puedo resolver entonces el sistema de ecuaciones. Si hago eso, lo que me queda es que L1 es igual a 1, L0 es igual a 0, P1 es igual a 1 y P0 es igual a 1. Así resolví el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y el controlador que me da es este. ¿Está bien? Es decir que, esperen que voy a anotar un poquito, este controlador hace que mis polos al lazo cerrado estén en S cubo más 3S cuadrado más 3S más 1. ¿Está bien? Entonces, yo aplico ese controlador al lazo cerrado, y mi respuesta, ¿sí?, debería ser la deseada. Es decir, lo que hice fue encontrar un controlador tal que ubique los polos cerrados en el lugar deseado. Bueno, ahora vamos a ver que hay una reglita que hay que seguir en el orden de P y L y ALC para que esto tenga solución en un ámbito más general, ¿está bien? Pero lo que hago es, obviamente, propongo una estructura de controlador y resuelvo esa ecuación. A0 por L más B0 por P, y lo igualo al, digamos, al coeficiente, al ALC. Es decir, A0 por L más B0 por P igual al ALC. Y resuelvo ese sistema de ecuaciones. Y obtengo entonces mi controlador que hace que mis polos al lado cerrado lo ubiquen de esta manera. ¿Está bien? Bien, eso es en el sentido general. Fíjense, esta matriz que se forma acá, ahora vamos a ver que surge de otra matriz, digamos, de la teoría. Entonces ahora nos metemos de lleno en la teoría. ¿Se entiende hasta acá, antes de seguir? ¿Se entiende cuál es el método? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros Sí. habíamos estudiado la estabilidad interna y dijimos que todos los polos de A0 por L más B0 por P, ¿dónde tienen que estar? En el plano izquierdo, ¿está bien? Tiene que ser para que las 8 transferencias sean estables, los polos de ese polinomio tienen que tener todos parte real negativa, ¿está bien? Ahí nos aseguramos estabilidad interna. Entonces, bueno, yo elijo esos polos, obviamente todos estables, lo elijo para que cumplan también con las especificaciones de mi diseño. Y ahí propongo una estructura de controlador, que vamos a ver cuál tiene que ser, para que me ubique los polos cerrados donde yo quiero. Entonces estoy diseñando un controlador que me ubica los polos donde yo quiero, ¿sí?, y me da que el sistema los cerrados tenga esa respuesta que yo deseo, ¿sí? A diferencia de lo que es el PID, que es estructura fija, acá la estructura va a variar y la voy a elegir yo en función del orden de la planta, en función del orden de los polos a elegir y demás. Así que seguimos un cachito más. Bien, ahora vamos a ver eso que vimos con un ejemplo, que acá se planteó un ejemplo, pero se sacaron cosas de la galera, es decir, ¿por qué elegí esta estructura? ¿Por qué? Me van a preguntar ustedes, ¿por qué elegiste orden 1 arriba y orden 1 abajo? ¿Por qué elegiste esto de orden 3? Si yo quiero que se por ahí con orden 2, bueno, todo eso tiene un porqué. Vimos un ejemplo y vimos que se puede hacer. Ahora vamos a ver la parte más general. Bien, vamos a repasar un poquito esto del teorema de Sylvester. El teorema dice que dado dos polinomios, ¿sí?, A y B, existe lo que se llama una matriz eliminante, que se arma agrupando los coeficientes de esta manera, según lo que dice el arreglo de esta matriz, ¿sí?
Y si esos polinomios A y B son coprimos, ¿sí? Solo si el determinante de esta matriz eliminante es distinto de 0. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, dos polinomios son coprimos, para recordar, si no tienen factores comunes. Entonces, este teorema se puede usar para mostrar cómo la asignación de polo es posible para sistemas estacionarios, generales. Entonces, el lema de la asignación de polos vía enfoque polinomial, ¿sí? Que es esto lo que estamos haciendo, dice que sea el lazo de control CISO de un grado de libertad, lo que vimos en la figura 1, con control y modelo nominal de la planta dado por lo que vimos antes, ¿sí? B0 y A0, que es la planta. Entonces, supongamos que B0 y A0 son polinomios coprimos, y que ALC es un polinomio arbitrario de grado, y ahí está, ¿sí? 2n-1 tiene que ser, donde n es el orden de A0. Entonces, existen polinomios P y L de grados NP y NL igual a n-1, tales que A0 por L más B0 por P es igual a LC. Por eso es que yo había elegido entonces P y L orden 1, porque fíjense, NP y NL tienen que ser orden n-1. A0 ¿de qué orden era? Era de orden 2. Entonces, si yo elijo L y P de orden n-1 y ALC lo elijo de orden 2n-1, esto tiene solución. ¿Está bien? Entonces yo puedo encontrar L y P tal que el sistema a lado cerrado ubica sus polos a lado cerrado en ALC. ¿Se entendió? ¿Esto? Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, vamos a ver que esa matriz que se formaba acá, que surgía de escribir en forma matricial los polinomios que nos quedaban, las ecuaciones que nos quedaban, esa es una submatriz de esa matriz eliminante que vimos al principio del teorema de Sylvester, que se obtiene eliminando las filas y columnas 1 y n más 2. Entonces, esa ecuación, digamos, la que tenemos acá, ¿sí? Que es la que nos queda una vez escrito lo que vimos anteriormente con las condiciones dadas anteriormente, tiene solución única si, solo si, esa matriz eliminante, esa submatriz ME barra, es no singular. Y para que eso suceda, la matriz eliminante tiene que ser no singular. Y eso surge si A y B, si A0 y B0 son coprimos. ¿Sí? Entonces, si A0 y B0 son coprimos y elegimos los órdenes de P y L según vimos antes, y el orden de ALC como vimos antes, tenemos una única solución. Y podemos obtener la solución de la ubicación de puntos. ¿Se entendió? Entonces, mientras nosotros elijamos los órdenes de L y P y ALC como estos, siempre vamos a tener solución. También hay casos en que uno puede, por ejemplo, acá estamos hablando de que P y L forman de esta manera un controlador propio, ¿está bien? Perdón, bipropio. Pero nosotros podemos hacer, si uno quiere, un controlador estrictamente propio, es decir, con un orden en el denominador mayor al numerador. En ese caso se puede, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, obviamente, es elegir entonces NP como orden n-1 y NL como orden L. N en ese caso, lo que nos va a achicar es el orden de ALC. ¿Está bien? Nos modifica, o sea, uno tiene que, cuando arma, básicamente lo que dice esto es cuando uno arma A0 por L más B0 por P, les va a quedar de un orden, obviamente tiene que igualar a un ALC del mismo orden. Si no se acuerdan estas reglas, cuando miren lo que están armando, obviamente se van a dar cuenta, para que les dé solución tienen que igualar coeficientes, obviamente, polinomios del mismo orden. Si uno, digamos, elige los órdenes de P y L como n-1 y ALC 2n-1, siempre va a tener solución. Pero existen otras alternativas, como por ejemplo, si uno quiere un controlador estrictamente propio, lo puede obtener también. Después vamos a ver casos particulares. Hoy no creo que lleguemos porque si nos metemos en eso se nos va a ir la hora.
pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de las condiciones generales, y después, el lunes que viene, retomamos esto para casos más particulares, con ejemplos y demás. ¿Qué pasa con algo que también nos marcaba? ¿Se acuerdan que para que tener estabilidad interna, los polos de A0 por L más B0 por P tenían que tener todos parte real negativa, pero además no tenía que haber cancelaciones entre polo y cero inestables? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? Que no tenía que haber cancelaciones entre controlador y polo, de polos y ceros inestables. ¿Mm? Pero bueno, eso se evita, obviamente, porque fíjense, si yo tengo cancelaciones inestables de polos y ceros entre planta y controlador, me quedarían como, vuelvo un cachito para atrás, perdón, me quedarían como factor común de acá. ¿Está bien? Fíjense que yo tengo, si se me cancela algún polo y cero entre controlador y planta que sean inestables, me sale como factor común acá. Si yo lo tengo que igualar, es como que yo tendría que, en ALC tendría que poner un polo inestable, y eso no tiene sentido. ALC sabemos que tiene que ser, digamos, con todos sus polos con parte real negativa. Entonces, bueno, eso se evita, intrínsecamente se evita con este método, ¿sí? Siempre vamos a elegir una ALC curved, es decir, con todos sus... Obviamente uno no va a elegir un polinomio a lazo cerrado que tenga polos inestables, no tiene ningún sentido. En la base del control queremos un sistema a lazo cerrado estable, ¿está bien? Y después también podemos ver, que esto ya directamente vamos a dejarlo para la clase que viene, porque si no, hacer los ejemplos, podemos también restringir soluciones dentro del controlador. Y uno es forzar un integrador en el lazo. Si nosotros ponemos un integrador en el lazo, ahora lo vamos a justificar, vamos a sacar el error estático, ¿sí?, de la respuesta de referencia, que es el caso que tiene el PID. El PID, ustedes saben, le mostramos que tiene un integrador, ¿sí? Es un integrador que está dentro del lazo, y ese integrador lo que nos hace es justamente evitar que haya error error estacionario en la respuesta régimen permanente. Y también podemos, si queremos, y después tiene su justificación el por qué, cancelar polos o ceros estables de la planta. Tiene su explicación también de por qué queremos eso. Podemos hacer las dos cosas. El tema de forzar un integrador en el lazo hace que cuando yo le dé una referencia, ¿sí?, cuando yo cierre el lazo, si yo tengo un integrador adentro del lazo de control, voy a obtener error estacionario nulo, ¿sí? Es decir, el efecto de la parte integral del PID, es decir, cuando yo ponga le dé como referencia un escalón, la salida, ¿sí?, va a ir a la referencia, al valor de referencia. Si no tengo el integrador, puede que yo tenga un error, ¿sí?, entre el infinito de la salida y el valor de la referencia. Y esto se puede ver de esta manera. Fíjense, si yo planteo a mi integrador, a mi controlador, como P sobre S por L barra, ¿sí? Todo esto que está acá, S por L barra, sería L, ¿está bien? Pero yo fuerzo un integrador, es decir, lo impongo, y mi T sub 0 quedaría de esta manera. Quedaría P por B sobre S por L barra por A0 más P por B. Si yo, ustedes saben que T0 es lo que relaciona directamente la salida con la referencia en un lazo de control, ¿está bien? Y si yo aplico entonces un escalón, ¿sí?, a la entrada, puedo calcular por el teorema de valor final cuál sería la salida. Entonces, si la referencia es un escalón unitario, es igual a 1, cuando yo tomo para evaluar I en T para tiempo grande, ¿sí?, por el teorema de valor final, es lo mismo que aplicar el límite descendiendo a 0 ds por ts por 1 sobre s. ¿Sí? Ts por transformar la Laplace de la entrada me da la salida. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si hago esta cuenta, ¿cuánto me queda? Acá, como tengo un 0, esto se va y me quedaría P0 por B sobre P0 por B evaluado en 0. Y eso es 1. Es decir, que la relación, la salida va a ser 1. Si yo pongo un 1 a la entrada, la salida va a ser 1. Es decir, que si yo fuerzo un integrador,
¿sí? Acá tengo demostrado que no voy a tener error en estado estacionario. El error en estado estacionario va a ser 0. Además voy a tener otras cuestiones, pero hasta ahora vamos a ver que si yo pongo un integrador en el lazo, no voy a tener error estático. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Si yo no tuviera el S acá, tendría algún valor esto, me daría, por ahí no es 1, yo busco que sea 1, ¿está bien? Porque para que la salida sea igual a la entrada. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿O lo volvemos Sí, a sí. ver? No, ¿Está bien? Entonces ese es el efecto que nos hace el integrador. Lo que tenemos que hacer es llamar entonces a L como S por L barra. ¿Está bien? Entonces cuando yo coloque esto dentro de la ecuación a resolver, acá son iguales, no salió, fíjense. ¿Sí? El L bar es lo que yo tengo digamos que hallar, es mi incógnito, y el S, fíjense que ahora acá aparece un A sub 0 barra, ¿está bien? Es como que el S pasa a ser parte del A 0, ¿está bien? Es decir, ahora tenemos una 0 barra, entonces eso es como si fuera parte de, de la planta. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si yo no fuerzo un integrador y mi planta tiene un integrador? ¿Sí? Tenemos el mismo efecto. ¿Sí? Entonces ya si la planta tiene un integrador, yo puedo no ponerlo en el controlador y voy a tener error estacionario nulo. Pero ojo que eso, en algunas, después vamos a ver el tema de rechazo de perturbaciones, y si bien eso me asegura que yo tengo un error estacionario nulo, no rechaza ciertas perturbaciones el lazo. Después lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Porque ustedes me van a decir, bueno, pero si la planta tiene, si acero ya tiene, lo mismo que estamos viendo ahora, sí, es correcto. Pero a veces la planta ayuda en ciertas cosas y en ciertas cosas no ayuda. Así que bueno, la idea de forzar un integrador es eso, es de tener error estacionario nulo. Entonces, si una de las especificaciones de diseño entre las que nos dan dice, bueno, no quiero tener error estacionario a la salida, listo. Ustedes ya saben que tienen que colocar y forzar un integrador en el lazo. Eso es hasta ahora lo que estamos viendo. Así que bueno, son y media. Si sigo avanzando en la teoría ya tengo que meter ejemplos, así que yo cortaría acá, retomamos el lunes. A partir de ahora entonces yo hago la corrección con Demián entre martes y miércoles. El miércoles le mandamos entonces los horarios de las entrevistas. Resolvemos también el tema de recuperatorio. Y nos estamos viendo el jueves. El jueves no va a haber clase, sino que el jueves va a ser la otra parte del examen, digamos. ¿Está bien? Espere que dejo de compartir. Entonces, avanzamos bastante en la teoría de control, después lo seguimos el lunes que viene, y quedamos entonces por el jueves terminar con el examen. ¿Está bien? Para los que lo entregaron. Y para los que Una no, cosita. Los sí. que querían ver alguna cosita del examen, ¿sí? Yo les propongo lo siguiente. Se quedan los que estén, que quieran charlar eso, y así evitamos no sé, mañana o pasado, aprovechamos esta media hora, supongo que nos va a Dale. alcanzar, y listo, y ya cerramos esto aprovechando esos 30 minutos, así no sacamos esto de encima, Dale. si no queda pendiente algo. Sí, sí. Ahora pregunto, ¿hay alguno que esté interesado en charlar esto? Y a mí me gustaría quedarme un ratito, al margen de que estábamos todos con medio cara de cansado, que venimos medio pasados Bueno, de sí, rosca, Juan pero Manuel. sí se puede ver un cachito. Sí, Juan Maxi Manuel. está que se cae ahí, no sé, ¿estás vivo, Maxi? Está bien, sí. Sí, yo me Porque si quedo no también, queda si se quedan. pendiente, hay que buscar un horario No, o... para mí sería mejor resolverlo ahora, al Sí. margen de que por ahí no tuve tanto tiempo de procesar lo que vos dijiste al principio de la clase, por No, ahí ver aparte para algunas poder cositas. reencararlo, Bien, dale. Pasamos para poder entonces. reencargar de paso el ejercicio. Pasamos Walter de vuelta Walter y José Luis quedan... José Luis, vos no escuchaste. Cuando Walter se conectó dijimos que entiendo que apuntás al recuperatorio, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando Walter se conectó, le aclaramos que vamos a charlar algunas cosas con Diego y después volvemos a hablar con ustedes. De eso mismo que quería preguntar. O sea, lo del jueves es para el archivo de entregar el parcial. Sí, claro. Ok. Claro. Bueno, ustedes, Walter y José Luis, quedan liberados, así que nos vemos el lunes. Lunes.
y dejo de grabar. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta luego. Ah.